Bien, para empezar, ¿qué saben ustedes de parásitos? Cuando alguien dice parásito, ¿qué se imaginan? Seguro se imaginan muchas cosas. A ver, ¿qué es lo que se están imaginando cuando uno dice parásito? Que viven de su portador o de su huésped. Bien, ¿qué más? Muy comúnmente se utiliza esa palabra, ¿no? Parásito. Aquel es un parásito. Siempre es un comentario que siempre se escucha. ¿Por qué será que le dicen así? ¿Por qué será un parásito? Porque vive de las otras personas. ¿Y por qué vive? ¿Qué le hace a esa persona? Las daña, o sea, la vas consumiendo, se diría. A la persona le dicen porque la ¿Ocupa vive su metabolismo, económicamente. profe? ¿La mantiene? Bien. ¿Quién dijo acerca del metabolismo? ¿Qué pasó? Yo, profe, Sí, ocupa su metabolismo, todo lo que es la elaboración de energía, todo eso, y va consumiendo el hueso. bien. Entonces, en esa relación, por lo tanto, va a haber un perjudicado y un beneficiado. ¿Sí? ¿Cuál es el beneficiado? El parásito, Viene el parásito, si es el que se va a beneficiar de esa relación. ¿Y el perjudicado quién es? El huésped. el huésped. Bien, Profe, entonces el parásito se alimenta del huésped, ¿no? exactamente. ¿Sí? Va a vivir en el huésped, va a vivir del huésped. ¿Sí? Es una interacción que es sí o sí obligatoria. El parásito sí o sí necesita del huésped para cumplir su ciclo de vida, para reproducirse, para crecer, para Igual que el alimentarse. virus, ¿no, profe? El virus es un Claro, parásito. exactamente. Pero al virus se lo ve en la parte de micro, ¿sí? Y precisamente en la parte de virología. En cambio, parasitología solamente estudia parásitos que son eucariotas. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? La parasitología se independizó de la microbiología y se trajo para su campo de estudio a los parásitos, a los microorganismos y parásitos que son eucariotas. ¿Sí? No estudia los virus porque los virus no son celulares. ¿Sí? Por lo tanto, solamente estudia a los parásitos eucariotas, ¿sí? Que están conformados por una célula eucariota. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Y hay un grupo exclusivo que estudia la parasitología, ¿sí? ¿Cuál es ese grupo? Que no vimos todavía. Y yo le dije, vamos a verlo en la parte de parásito. Cero en el parcial. ¿Cuál nos falta? ¿Protozoos? Bien. Ariana va a ser la única aprobada capaz, conjunto con Iván. Dos nada más voy a Profe, tener. puede ser que también sean los helmintos. También, sí, esa es la otra diferencia también. Pero, Ectoparásitos. ¿cuál es la diferencia con los helmintos? Que los helmintos son macroscópicos, son gusanos que se pueden ver a simple vista, ¿sí? Esa es la otra también gran diferencia de la parasitología. Pero estudia estos microorganismos que son los protozoos, porque son eucariotas, ¿sí? Sí. Ah, bien, Bien, profe. bien, ¿están viendo la presentación? Sí. Viene bastante larguita la unidad, pero vamos a verlo así de forma superficial para que tengan una noción, para que tengan conocimiento acerca de las diferentes enfermedades que son causadas por parásitos eucariotas, ¿sí? Entonces recuerden que la parasitología va a estudiar parásitos que son eucariotas, ¿sí? Pregunta de examen final, para los que nos logren promocionar. ¿Cómo dijo, profe? Que siempre se pregunta en los exámenes finales qué es la parasitología y qué tipo de parásitos estudia. Bien, ¿están viendo? Sí, profe. Sí, Bien, la parasitología entonces es la ciencia que se va a encargar del estudio de la relación existente entre
organismos parásitos y huéspedes, ¿sí? Estos parásitos pueden ser unicelulares, microscópicos, como por ejemplo los protozoos, ¿sí? Otros son macroscópicos, ¿sí? Como dijo la compañera, los helmintos, ¿sí? Los helmintos son los gusanos, ¿sí? Y también se incluye a otros organismos más pequeños, ¿sí? Que, por ejemplo, los ácaros, ¿sí? Las garrapatas, ¿sí? Los mosquitos, ¿sí? Ectoparásito. Sí, que son, digamos, generalmente vectores de enfermedades, ¿sí? Que va a ser, digamos, un huésped intermediario que va a transmitir ese parásito, ¿sí? Desde un lugar hacia otro huésped, ¿sí? Para que se cumpla el ciclo del parásito, ¿sí? Bien, entonces esta relación se va a caracterizar porque en esta asociación, ¿sí? Un individuo, el parásito, puede vivir afuera o bien adentro del huésped, ¿sí? Lo va a utilizar al huésped entonces como medio de supervivencia, ¿sí? Y generalmente cuando vive en el huésped, generalmente siempre va a causar un daño al hospedador, ¿sí? No sé quién quería conectarse. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien, esta relación de parasitismo, ¿sí? Que se establece entonces entre un organismo parásito y un huésped, ¿sí? Es una relación que siempre estuvo presente, ¿sí? Cuando surgieron los parásitos, obviamente porque es el modo de vida que presentan estos seres vivos, ¿sí? ¿Qué pasa si no tienen los huéspedes? ¿Qué pasaría con los parásitos? Se muere, no pueden vivir. Exactamente, no puede cumplir su ciclo de vida. Entonces, evolutivamente, esta relación de parasitismo es muy importante, ¿sí? A la hora de hablar de evolución, ¿sí? Generalmente los cambios que evidencian ciertos organismos se debe a esta relación del parasitismo, ¿sí? Porque, ¿qué hace el huésped para defenderse del parásito? ¿Qué va a hacer? Bien. 8:46. Va a quedar ahí Bonito quieto, bueno, vení, imaginario. parasitame, llévate todos los nutrientes de mi cuerpo, Con ustedes voy a empezar a o va a leer. hacer algo para combatir al parásito. Vamos a empezar con el ¿Se trabajo hace estudios, práctico profe? que les envía el correo. Ya El enseguida propio voy a, cuerpo del voy a organismo abrir va a generar cambios el para, formulario para que ustedes ingresen. digamos, Em, digamos, defenderse del Se parásito, admite ¿sí? solamente Pero ¿qué va a una hacer el entrega. parásito? Necesita sí o sí del ¿Estamos? huésped. ¿Y qué va a hacer el parásito? Va a El que mande 2 evolucionar, o va a 3 ver la veces forma voy a de poder volver a afectar considerar al huésped, solamente el ¿sí? primero que envíe. Entonces se producen cambios Así que tienen que morfológicos estar y seguros y mandar. fisiológicos Les para voy a tal fin, dar solamente ¿sí? 20 Entonces minutos para es un mecanismo contestarlo y evolutivo cierro el formulario bastante para continuar con la importante lo clase. que es el parasitismo, porque permite cambios Las tanto del huésped preguntas como así son también del aleatorias. parásito. ¿Qué significa Sí, a eso? medida que el Que a huésped va todos no les va a evolucionando llegar para en el mismo defenderse del orden. el parásito hace lo mismo, Un va a momentito, evolucionar chicos. para poder seguir Sí, Marina. afectando al huésped y así sucesivamente, si van en evolución, ¿sí? Por eso es un proceso muy importante, Sí, voy. ¿sí? A las 10 más o menos llego. Sí. Bien, No, pero en voy cuanto a por la el tema de clasificación, los días que cuando hablamos de tenemos otras parásitos, cosas. generalmente hay Va a ir una una paciente, clasificación va a ir obviamente una más amplia, paciente ¿sí? Hay otros González, que es términos el en apellido, parasitología que se utiliza para por una clasificar a los cuestión parásitos, pero esta es la de más la general, ¿sí? Que se de ser un clasifica a los honor. parásitos de acuerdo al lugar donde van a Ajá, vivir, ahí está, ¿sí? cuando llegue, sacamos la Tenemos historia entonces a y los la pasamos. endoparásitos,
que viven en el interior del hospedador. Por eso es endo, interior, ¿sí? Y los ectoparásitos, ¿sí? Ecto significa hacia afuera, por lo tanto son parásitos que van a vivir, van a habitar Bien, vuelvo con en el ustedes. exterior del hospedador. ¿Qué Sí, quiere esa es la decir que son clasificación preguntas general de los aleatorias? parásitos, Quiere pero decir hay que a otra todos no les clasificación. va a Sí, llegar de solamente vamos a igual ver manera. esta Esto les digo para que clasificación no acá en la empiecen a clase. copiarse, ¿Sí? porque si no se van a equivocar. ¿Estamos? Bueno, Bien, y los parásitos se caracterizan mucho porque bueno, tienen un ahí ciclo de lo vida, un ingresé, ciclo ya biológico lo o evolutivo. ¿Sí? habilité, son las Cuando hablamos de ciclo de 8:48. vida, sí estamos hablando de Tienen etapas de 20 desarrollo minutos de un para parásito. contestar. Sí, es decir, que el parásito, Empiece. es decir, nace, crece, se desarrolla hasta morir, pero siempre va a cumplir un ciclo. Sí, y en esas diferentes etapas necesita un huésped para poder realizarlo. O bien otras especies de parásitos necesitan varios huéspedes para poder cumplir con ese ciclo de vida. Es lo que le ¿Ese mismo caracteriza a link, los profe? parásitos, ¿sí? Cumplen con ese ciclo de vida, ¿sí? Y ¿Cómo? generalmente en los ¿Es el mismo protozoos, link que que son pasó? parásitos unicelulares Sí, el mismo microscópicos, link. ¿sí? Esa etapa va a comprender desde lo que es el cigoto hasta la generación de gametas, ¿sí? En cambio, en los helmintos y artrópodos, ¿sí? En los gusanos, ese ciclo Somos de vida abarca desde el huevo 49 hasta el alumnos estadio en adulto, línea. ¿sí? Ese es el ciclo de vida, las etapas de desarrollo de un parásito. Si esas etapas las va a llevar a cabo en un solo huésped o bien en varios huéspedes, ¿sí? Para cumplir, para completar 20 minutos. ese ciclo de vida, ¿sí? ¿Entendieron? Sí, profe. Bien. ¿Quién puede leer eso? Yo, profe. A ver. Parasitología estudia a organismos que pertenecen al dominio Eucaria, que a su vez se agrupan en los reinos protista, protozoos y animalia, helminitos y artrópodos. ¿Quiénes pueden encender Bien. cámaras? Y soy disléxico. Dominio Eucaria. ¿Qué significará? A ver, Eucariotas, que son eucariotas. Bien, que son organismos que están formados por una célula eucariota, ¿sí? Bien. Y a su vez, ninguno enciende si cámaras. dentro Bien, de este Carlos. dominio Eucaria va a estudiar a los protozoos que ¿Quién más puede pertenecen al encender reino cámaras? protista, ¿sí? Y a los helmintos y artrópodos que pertenecen al reino animal, Un solo alumno ¿sí? encendió cámara. De eso se va a encargar la parasitología, exclusivamente de parásitos que son Enciendan, por favor, eucariotas, quiero ver. ¿sí? Bien, Es decir, Pinto. que su célula posee un verdadero núcleo, ¿sí? Bien, a ver, a la hora de, en la parte de Romero, diagnosticar bien. una enfermedad Sofía, parasitaria, bien. ¿sí? Ustedes cuando estén en el hospital y trabajen con Carolina, alguna ok. parasitosis, ¿sí? Es muy importante saber las características del Valderrama. parásito, según el Está grupo al cual sonriente, va a pertenecer el Valderrama. parásito, ¿sí? Generalmente son Ataca. formas Pinto, y Ludmila. modos de vida bastante heterogéneos, Gabriela, ¿sí? Coronel. Presentan muchas Ríos. Así los voy conociendo por distinciones, caritas. muchas diferencias en cuanto a la morfología, al ciclo biológico, a los Vázquez, hábitos de vida, perfecto. y por eso es Ailén necesario Méndez, muy conocer bien. todos estos puntos para realizar un diagnóstico acertado de acerca de qué Pueden tipo de apagar los que han parásito está encendido y quiero ver causando otros tal que no hayan parasitosis, encendido. ¿sí? Por eso es muy importante conocer esas Rueda, características, la bien. morfología, la fisiología, el ciclo de vida, los Rivera, hábitos de ese parásito, las características del huésped. Puca, Sí, Rodas, todo eso es esencial a la hora de Evelyn, realizar un bien. diagnóstico Páez, acertado. ¿Sí? Si trabajan en un laboratorio de Lisandra, parasitología, cuando bien. le manden las muestras, Chabam, van a tener que saber, Segovia, ¿sí? Solís, Cómo
determinar qué tipo de parásito Betty. está causando tal parasitosis. Nieva. ¿Sí? Perfecto. Por excelencia, en el Hospital San Roque Pacheco. es el lugar donde se realizan los no te veo bien la diagnósticos de las parasitosis carita. acá en la provincia de Jujuy. Ahí sí, perfecto. ¿Sabían eso? Nieva, Méndez Sí, Gabriela. profe. Una consulta. Los bebés cuando tienen parásitos salen de noche, ¿no? Bien, Algunos pueden ir sí. apagando. Algunos, Quienes no dependiendo del modo de entendieron, vida. me prenden de nuevo Por eso la tienen un cámara. Los que no un han ciclo de vida entendido. bastante A ver, complejo los Ingrid, no te parásitos, veo. ¿sí? Y eso va a Bien, depender. así la La voy profe conociendo de- porque todos me conocen, pero yo a ustedes no. La profe de Profe, enfermería disculpe, dice no que me en la guardia aparece llegan en mi las mail mamás con el parásito en la mano formulario. porque salió de noche y lo ¿Cómo? atraparon y llegan No me para aparece en el para Gmail hacerlo el tratar al formulario. bebé. Sí, No, tenés que ir al generalmente grupo. los gusanos, Ah, los gracias. helmintos Ven son al que tienen ese grupo. modo de vida y Y no dependiendo tengo de la los mails especie, de bueno, puede ustedes. salir frecuentemente más a la noche, pero pueden salir Vaya en al grupo. diferentes horas Ya del día. quedan 54, 8 y 54. Tienen 20 Ya vamos a hablar minutos. cuando hablemos de si llegamos a ver la parte de gusano, ¿sí? Bien, en esta primera parte vamos a ver a parásitos que son unicelulares y microscópicos, ¿sí? Es decir, que no se pueden ver a simple vista, ¿sí? Y tienen la característica de que se van a reproducir rápidamente en el hospedador, ¿sí? Aquí vamos a estudiar entonces a los protozoos, ¿sí? ¿Qué son los protozoos? A ver, alguien que lo googlee, ¿qué son los protozoos? ¿Qué significará protozoos? ¿Qué le estará indicando esa palabra, ese término? Protozoos. A ver. ¿Cómo, profe, la pregunta? ¿Qué significa protozoos? ¿Y qué son los protozoos? Son microorganismos. ¿Sí? Profe, acá hay una definición que dice animales eucariotas formados por una sola célula. Bien, están formados por una sola célula, son eucariotas, ¿qué más? ¿Qué Hoy sí, significa la Protis- palabra eso. protozoos? Protistas, Concéntrense heterótrofos, en su fagótrofos. formulario y Bueno, contesten tiene lo muchas que palabras saben. difíciles, profe. Bien, Profe, ¿son antecesores de los animales? bien, sí, los protozoos, eso Para el significa que son parcial, antecesores de los si no animales. me Si se admiten creen en que presencial, va a la ser diversidad así. de animales que Por eso quiero que vamos allá actualmente existen provienen de los protozoos. Sí, fue, practicando. digamos, la línea Pero para el evolutiva parcial van a que tener que dio tener las origen cámaras a todo lo que es el encendidas. reino animalia. Sí, El por que no eso se los enciende considera cámara como protozoos, antes de los animales, ¿sí? no va Y a poder, comparten o sea, no lo voy características, a ¿sí? tener en Con el cuenta. reino animal, como Bien, así Daniela también con el Sosa. reino vegetal, ¿sí? Por Así eso es que que se vayan lo viendo, agrupó en un reino están aparte, en aprendiendo a el reino manejar protista, todo ¿sí? esto. Bien, Vayan entonces, previendo el en tema este de reino protista incluye datos, un diverso grupo tema de del internet microorganismos para que el son día del parcial. eucariotas, es decir, que su célula tiene un verdadero núcleo. Se Y ya distribuyen en horario ampliamente en también. la naturaleza. Porque Lo vamos cumplido a el tiempo de encontrar admisión, yo en no el admito suelo, más nada. en las Lo aguas mismo que dulces, ahora. en el mar, en el océano. En diferentes ambientes lo vamos a Este es el encontrar trabajo práctico a número estos 4. Y estoy haciendo protistas, un ¿sí? sondeo Además van a presentar de una lo que es morfología respiratorio. bastante Es diversa, lo que ¿sí? teníamos que Es un estudiar grupo para que hoy. presenta una morfología muy diferente, ¿sí? Cuando veamos cada ejemplo vamos a ver la forma diferente que presentan. Generalmente Siempre empezamos la es clase tan con diferente que las tenés que preguntas saber bien del las tema características de visto cada grupo o para del poder tema que identificar, debían ver. ¿sí? Esa es la Entonces desventaja de ahora hacemos el estudiar, trabajo porque tenés que práctico al estudiar todas las iniciar características, ¿sí? la Son un clase. montón de protistas que existen, ¿sí? Algunos son fotótrofos, ¿sí? Es decir, que fabrican 8 su y propio alimento. 58. Hay un Otros solo son no alumno fotótrofos, que es ha decir, que se van a entregado ya el nutrir de otras formulario. especies,
¿sí? Rapidísimo. Y como les dije, posee características intermedias de vegetales y de animales. Cuando tiene características de vegetales, se denominan protófitos. Van 2, ¿Sí? 3. Generalmente, dentro de los protófitos se incluyen a las algas, ¿sí? Que están más emparentadas con las plantas, con los vegetales. ¿Sí? Cuando presentan características animales, que son los antecesores de los animales, ¿sí? Y los que causan las enfermedades parasitarias, ¿sí? Son los protozoos, ¿sí? Los protófitos no, generalmente las algas, generalmente no producen enfermedades en el hombre, ¿sí? En cambio los protozoos sí. Sosa Dani entregó. Y eso es lo que vamos Guarita a ver en Angélica esta parte. entregó. Bien, Jime, empezamos con el primer grupo, Kim. ¿sí? ¿Quién es? Los ¿Quién es diplomónados o parabasálidos, ¿sí? ¿Qué significarán estos términos? Si están en el hospital y viene su médico y le dice, Jimena Mercado, profe. ay, tal Ah, paciente está bien. afectado por un diplomónado, ¿qué van a pensar ustedes? Llenaste la pregunta O tal 11 paciente estaban está los datos infectado de con ustedes. un parabasálido, Sí, profe, sí puse mi nombre y Bien, apellido. ¿qué van a dame pensar ahí. ustedes? Bien, eso hago para cotejar las listas. ¿Que está contaminado? Perfecto. ¿Qué significarán estos términos? Diplomónados, parabasálidos. 8:59. Tenemos hasta las y 10. Bien, estas son las características principales de los diplomónados y Cabán también parabasálidos, se ¿sí? entregó. En primer lugar, son microorganismos unicelulares, ¿sí? Es Carlos decir, Emanuel que son demasiado Soto. pequeños y no se los puede ver a simple vista. Son Sofía unicelulares, están formados por una Montero. sola célula, ¿sí? Rueda. Y son flagelados. ¿Qué pueden ver ahí en los diplomónados y parabasálidos acá en la imagen? ¿Pueden ver los flagelos? Y sí, tiene variedad de flagelos. Bien, por eso son flagelados, ¿sí? Y carecen de mitocondrias y cloroplastos, ¿sí? ¿Qué se llevaba a cabo en la mitocondria? ¿Qué proceso? La producción de energía. La producción de energía a través de qué proceso? De la Respiración celular. respiración, ¿sí? Entonces, estos protozoos no tienen mitocondrias, por lo tanto, no necesitan ¿qué? ¿Qué se necesita para respirar, para llevar a cabo el proceso de respiración? No necesitan oxígeno, Bien, por lo profe. tanto, al no necesitar oxígeno porque no tienen mitocondrias, ¿sí? ¿Dónde van a vivir? ¿Qué dice ahí? En el intestino En lugares carentes de de oxígeno. los animales. En ambientes carentes de oxígeno, como por ejemplo el intestino, ¿sí? Cuando hablamos de intestino, en la clase de la microbiota, sí vimos que los microorganismos que viven en el intestino generalmente se adaptan a ese ambiente porque es un ambiente que carece de oxígeno, o bien el nivel de oxígeno es bastante bajo, ¿sí? Por eso es que estos parásitos prefieren el intestino de los animales para vivir, ¿sí? Para llevar a cabo su ciclo de vida, ¿sí? Y es ahí donde se producen generalmente los síntomas de estas parasitosis, ¿sí? Por ejemplo, dentro de los diplomónados, ¿sí? Que significa que poseen dos núcleos, ¿sí? Del mismo tamaño. Estos son los dos núcleos, ¿sí? Que parecen ser como que, ¿qué se imaginan acá? Como sus hojitas. Como Como sus dos hojitas ojos, sí, parecen. pero son los dos núcleos, por eso son diplomónados, ¿sí? Diplo 2, que poseen dos núcleos. De ahí viene el nombre de estos protozoos, ¿sí? Y el ejemplo característico que ven acá en la imagen es la famosa Giardia lamblia, ¿sí? Este protozoo, ¿sí? Produce la giardiasis, ¿sí? Que es una enfermedad diarreica, ¿sí? Más frecuente, que es transmitida por el agua contaminada con materia fecal, ¿sí? Bien, entonces, esta enfermedad, la giardiasis,
se transmite a los humanos por el agua contaminada con materia fecal, ¿sí? Y al afectar el intestino, ¿sí? Porque es el ambiente preferido donde va a vivir este parásito porque no tiene oxígeno en ese lugar, va a provocar una gastroenteritis aguda, ¿sí? Esta Giardia lamblia sí va a producir quistes, ¿sí? En lo que es parasitología, siempre cuando vean un libro de parasitología le va a hablar de quiste, le va a hablar de trofozoitos, ¿sí? Quiste significa la forma quieta del parásito, ¿sí? La forma como que está quieto el parásito, ¿sí? Y el Mendoza, trofozoito hace Judith, referencia a cuando el parásito Evelyn, tiene movimiento, se encuentra en Salgado, desplazamiento, ¿sí? Sofía del Valle, Mariana Celeste Entonces, Castillo, Giardia lamblia, cuando se reproduce en el intestino, va a Rocío producir Mamaní quistes, también se entregó. ¿sí? Y esos quistes van a servir para su transmisión, porque esos quistes son los que salen a través Segovia de la del materia Valle fecal, también. ¿sí? Y van a contaminar el agua. Y el quiste de Giardia lamblia se caracteriza porque es resistente al cloro, ¿sí? Una vez que la persona toma o bebe agua con esos quistes, ¿sí? Esos quistes van a ingresar al cuerpo, ¿sí? Y van a llegar al intestino delgado, ¿sí? Una vez que llegan al intestino Paula delgado, Romero estos también quistes entregó. van a germinar y van a formar a los trofozoitos, ¿sí? Y esos trofozoitos van a viajar al intestino grueso, ¿sí? Donde se van a adherir a las paredes y van a empezar a causar los síntomas, ¿sí? Generalmente la giardiasis se caracteriza por ser una diarrea maloliente, ¿sí? Es un síntoma muy característico, ¿sí? A la hora de diagnosticar. Si el paciente presenta una diarrea maloliente, acuosa, explosiva, ¿sí? Con dolores, náuseas y flatulencias, entonces eso te está indicando que es una infección parasitaria, ¿sí? Porque esta diarrea es muy diferente a la diarrea que ocasionan las bacterias o bien los virus, ¿sí? Es una forma de diagnóstico rápido, Profe, ahí lo envié, ver las puede checar si le características de llegó, la ¿no? diarrea y sobre todo es Rivera maloliente, Luca, ¿sí? Y como medida Karina de Nieva, prevención, Milagro sí, Páez, generalmente se recomienda no beber Gaby aguas Pacheco. superficiales de ¿Quién me está ríos, enviando? lagunas, arroyos, ¿Quién y me para su habla? consumo, sí, generalmente siempre se recomienda filtrar No, el nada, agua profe. Sí le y llegó. hervirla, ¿Qué ¿sí? apellido sos vos? Para destruir los Rivera. quistes de este Ah, parásito, sí, ya te ¿sí? nombré. Seguramente ahí quedaron más o menos cómo es el ciclo. Si acá ven el ciclo de vida de Giardia, ¿sí? Cuando yo le hablo de quiste, pueden verlo acá. Profe, disculpe. Sí, Sosa, ¿se profe. puede fijar Es si la le forma llegó? quieta del parásito, ¿sí? Es la Estoy forma en que se va a nombrando. transmitir, ¿sí? Ajá. Y cuando A hablamos cada de la uno, forma cuando de iban mandando, los trofozoito, fui ¿qué ven nombrando. en el parásito? ¿Qué tiene para moverse? ¿A qué hora mandaste? Lo mandé. Los ¿A qué flagelos, qué los hora? parásitos, ahí veo que tiene Los flagelos, Ahora con flagelos, le eso digo. se ¿sí? transporta. Ese es el término trofozoito, cuando el parásito tiene los Rivera flagelos y Luca, puede Karina moverse, ¿sí? Nieva, Páez Milagro, Gaby Entonces, Pacheco, cuando se contamina el agua, ¿sí? Carla 11. O la comida con quistes de giardia, entonces eso van a ingresar a través de la boca, ¿sí? En forma de quiste. Una vez que ingresan a la boca, van a llegar al intestino delgado, ¿sí? Y acá el quiste, ¿qué hace? Va a germinar y va a dar origen a un trofozoito, ¿sí? Luego, ese trofozoito, ¿sí? Se reproducen, ¿sí? Y nuevamente se convierte en quiste. Y ese quiste va a ser liberado a través de las heces y va a contaminar nuevamente el suelo, las aguas, los alimentos, y de esa manera vuelve a comenzar el ciclo de este parásito. Sí, por eso es que se habla de ciclo en los parásitos, porque sí o sí necesitan que se cumplan esas diferentes etapas para sobrevivir
Y por eso sí o sí necesitan de un huésped para poder realizarlo. ¿Sí? ¿Entendieron el ciclo? Sí, profe. Ceballos Rocío, Sí, profe. Georgelina 18. Miren si le tomo esto en el parcial. No, Ailén Méndez, Más o menos, profe, en realidad. Ah, Más o menos, profe. 9 y 8. Y 10 Sí, está Hierro. medio complicado, profe. sí, esa es la parte complicada de la parasitología, porque los parásitos... ¿Cómo es, profe? El flagelo entra por la boca, se hace un quiste y ahí en palabras criollas se reproduce o en hueva, se transforma en dos y después vuelve a hacer lo mismo. No, los quistes son los que contaminan el agua y la comida. ¿Sí? Cuando uno consume agua o alimento contaminado con esos quistes van a ingresar a través de la boca. Llegan al intestino delgado, ¿sí? Y ese quiste se transforma en trofozoito, ¿sí? Va a Profe, germinar sería y el como en parásito... comparación como si fuese una espora, digamos, sería en comparación. Claro, si lo hacemos como una comparación, vendría a ser como una espora que le va a permitir resistir en el ambiente hasta que el huésped, ¿sí? Hasta que el huésped lo pueda consumir esos quistes, ¿sí? Y una vez que está en el hospedador, ese quiste se va a desarrollar, va a germinar y va a formar el trofozoito, ¿sí? El parásito con los flagelos, ¿sí? Ahí se reproducen y nuevamente para salir al ambiente, ¿qué hace? Ese trofozoito se vuelve a enquistar, va a formar un quiste para ser liberado a través de la materia fecal y nuevamente contaminar el suelo, las aguas y los alimentos. Y de esa Se manera, entendí, profe. vuelve a comenzar el ciclo, ¿sí? Profe, sí o sí el quiste que se encuentra adentro necesita algo para desarrollarse o directamente sale solo. No, necesita que el ambiente sea propicio y el intestino es bajo en oxígeno y eso desencadena que el quiste germine. Bien, gracias. Profe, ¿y en Sí, qué otro porque lugar acá en el se ambiente, podría ¿qué pasa? estar? ¿Qué dice acá en el ambiente? ¿Qué pasa con los trofozoitos? Que a veces se liberan también. ¿Qué pasa? ¿Qué dice acá? Profe, yo mandé a las y 8. ¿Les llegó por casualidad? Acá, en el cuadrito este celeste. ¿Que no sobreviven al medio ambiente? Bien, no sobreviven. Por eso que generalmente se liberan en forma de quiste. Porque resisten en a el las ambiente. 9 y 8. Y de esa manera pueden contaminar el agua y los alimentos para que un nuevo hospedador consuma Porque esos estaba quistes escuchando y y no escuché vuelva a mi nombre. comenzar el ciclo. Pero bueno, muchas ¿Sí? gracias. A medida que van apareciendo voy nombrando. Así de Carla, ingeniosos son los Ceballos, parásitos para Georgelina. poder sobrevivir. Y ahí estás vos, coronel. Pero no vamos a entrar Muchas mucho en gracias. detalle Nombre porque ese es bastante complejo Busquita. los ciclos de vida. Para que tengan una Casi noción rato cuando quedamos. hablemos de ciclo. ¿Sí? Bueno, y Bien, 11. pasamos al otro grupo, a los parabasálidos. Hierro. ¿Sí? Que su nombre proviene Más de un bien cuerpo que basal sepan, y que ahora sí es. sirve de Del soporte nicho queda hasta para el las aparato de Golgi. 9 ¿Sí? y 10. Y también vive en el tracto intestinal Bien. y Cierro urogenital de los formulario. vertebrados. ¿Sí? Acá encontramos a la famosa Trichomonas vaginalis, ¿sí? Que produce la tricomoniasis, que es una enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Este es el causante, la Trichomonas vaginalis, ¿sí? Bien. Que es una enfermedad muy frecuente que afecta más a las mujeres, pero también al hombre también puede afectar, ¿sí? Bien. Entonces, la tricomoniasis se caracteriza por ser una enfermedad de transmisión sexual que se transmite de forma directa de persona fue a persona. enviado el ¿Sí? formulario, les Pero ¿cuál es la aviso, diferencia? que fue enviado y lo configuré para que les mande la Este nota. Trichomonas vaginalis, ¿qué dice ahí? Que no produce ¿qué? Bueno, esto de la nota queda ahí para ustedes, pero más o Quistes. menos es para No produce quistes, ¿sí? si tenemos que Pero hacer virtual, vayan más o puede menos sobrevivir sabiendo, durante cómo varias se horas en las manejar superficies húmedas, como tenido por una ejemplo la prueba. orina o el semen.
¿sí? Por supuesto que van a ser Y muchas también más se puede preguntas porque transmitir de incluye forma indirecta, todos por los ejemplo, al temas del sentarse en primer tazas de los cuatrimestre. baños, ¿no? Estamos hablando, Bueno, ahora nos generalmente en vamos a baños remitir públicos, a continuar la bancos de clase. sauna o tener contacto con un papel higiénico contaminado, generalmente en baños públicos también, ¿sí? Y en la mujer va a infectar principalmente lo que es la vagina y produce lo que es una leucorrea amarillenta, ¿sí? Y también es fétida, esa leucorrea es espumosa, ¿sí? También aparece el prurito, la quemazón vaginal persistente. Esos son los síntomas característicos de la tricomoniasis en las mujeres, ¿sí? Y en el hombre también afecta tricomonas vaginalis, ¿sí? Y principalmente, generalmente los hombres no presentan síntomas, son asintomáticos, pero en algunos casos puede infectar lo que es la próstata y las vesículas seminales, ¿sí? Así que tengan cuidado a la hora de ir a baños, ¿sí? Y Ahí estoy tratar de limpiar bien antes compartiendo. de sentarse, porque es una vía de transmisión de este parásito, ¿sí? Bien, pasamos al otro grupo, a las amebas, a los Muy bien. amebosos, ¿sí? Que pueden ver que tienen Sí, una profe. forma Sí, profe. bastante particular, ¿sí? La mayoría son Hemos acuáticos, otros son quedado. terrestres, y se caracterizan porque tienen pseudópodos, ¿sí? ¿Qué son los pseudópodos? Sí, son los movimientos que genera, ¿sí? La Bueno, la membrana clase de hoy es continuar de viendo los otros vasos esta ameba, ¿sí? del Y le permite entonces miembro desplazarse, inferior. ¿sí? Pseudópodo Ya significa hemos visto falsos cuáles pies, son las colaterales ¿sí? que Y eso lo daba realiza el a través del abdomen movimiento de su membrana. y la aorta Bien, abdominal acá que va un tenemos a punto Entamoeba histolítica, en el que son abdomen que se va, parásitos, ¿sí? viene Que así habitan en la y se cavidad oral divide o en en el dos tracto grandes intestinal de los vasos animales que son y causa lo que es las la arterias disentería mediana, ilíacas ¿sí? primitivas, Y derecha también va a e producir una izquierda. úlcera en el Cada una intestino de ellas, más o y menos esa a la úlcera altura del provoca agujero una diarrea obturatriz, se sanguinolenta van a con dividir sangre, en ¿sí? Esa es la ilíaca característica de esta externa, diarrea. Generalmente, que va a ir por estos procesos fuera, generalmente siempre van a y producir va a dar origen a la una, arteria una femoral. alteración en el Y tubo la digestivo, y principalmente en el ilíaca intestino donde interna, van a vivir y se van a que reproducir, se va a ir ¿sí? hacia la Y pelvis, la diarrea dando entonces irrigación a característica de los entamoeba órganos de la histolítica pelvis y los es una órganos diarrea con genitales sangre, también, una del hombre y diarrea de la mujer. sanguinolenta. Bien, la externa, a su vez, tenemos que se va a subdividir Bien. en dos grandes vasos. No Una vamos a entrar la mucho en arteria el ciclo de femoral vida de las superficial y una amebas. Si me profunda. interesa este grupo más Cuando que nada llega a porque son nivel de enfermedades la que rodilla, comúnmente afectan a la en la población acá zona, por la de zona de poplitea, Argentina, vamos a ¿sí? encontrar la Dentro de arteria este grupo de poplitea, que los es otro apicomplejos, vamos a encontrar pulso, dos ¿no? especies, Pulso ¿sí? femoral Que en la causan ingle enfermedades y acá pulso en popliteo en Argentina, la como así parte también a nivel posterior mundial, ¿sí? de la Estos rodilla. apicomplejos son parásitos de Luego, animales y cuando generalmente causan atraviesa, enfermedades pasa, graves, baja ¿sí? hacia la Y el pierna, nombre de hacia la apicomplejos pierna, deriva va de a un dar complejo de origen orgánulos que a están la tibial localizados en el anterior y extremo la tibial del posterior. trofozoito, ¿sí? También Y encontramos dos va a dar especies que son origen a de la relevancia, arteria el peronea. Toxoplasma gondii No se y olviden a que especies la que pertenecen al arteria género peronea Plasmodium, está hacia ¿sí? afuera, Seguramente habrán a escuchado de diferencia de la Toxoplasma gondii. tibial, que está ¿Quién no se habrá hacia la parte infectado con interna Toxoplasma gondii? de la pierna. ¿Sí? ¿Cuál es ese parásito? Las arterias, ¿Alguien lo la conoce? ¿Qué tibial enfermedad produce posterior el es la que Toxoplasma gondii? nosotros palpamos cuando tomamos el pulso tibial. La anterior no, porque es más profunda y se va hacia el otro lado, el lado externo. Y luego tenemos el arco plantar.
¿Qué Bien, enfermedad eso produce el para que más o toxoplasma? menos en el arco ¿Esa no es plantar la de los gatos, profe? del tobillo, en el tobillo nace Sí, la arteria es la dorsal enfermedad que pedia. transmiten los gatos. Y Sí, la la pedia, el toxoplasmosis. pulso Y pedio lo profe, tomamos también puede ser que en los fetos. en ese Con nivel, normalidad se para que vayan lo sabiendo, transmite a ya la mujer, ¿que no? repasamos ese corrido. Y Generalmente es la donde mujer va a nosotros transmitir lo el podemos parásito a palpar. su bebé ¿Qué durante, significa? Si yo no antes palpo del acá la nacimiento. arteria ¿Sí? Bien, tibial la anterior, toxoplasmosis porque entonces no es es que me causada por esté, sino que Toxoplasma está gondii. tan Acá lo profunda pueden que ver no al llego a parásito. palparla. Este es el En famoso cambio, Toxoplasma en la gondii. parte ¿Sí? interna, ahí Y se puedo transmite a los palpar humanos la en forma tibial de posterior quistes, porque ¿sí? está Que más pueden estar presentes en superficial. las carnes de Entonces, vaca, es más en fácil cerdo y en percibirlo. el cordero, que son carnes poco Una vez que cocidas. los ¿Sí? vasos arteriales Esa es la llegan forma a la zona que corresponde, indirecta que se dejan puede dichosos transmitir esta nutrientes, enfermedad. el oxígeno, a ¿Sí? Y luego nivel tenemos la otra celular. forma de transmisión, que es la directa, Los que se da a capilares través de los venosos van gatos, a que son los tomar principales portadores de los este parásito. ¿Sí? desechos y ¿Qué van a pasa? retornar al Cuando corazón se del bebé. ingieren los quistes a Entonces, través de viene una carne capilar poco venoso, cocida, por vénula, ejemplo, venas. Entonces, ¿sí? así vamos lo Estos mismo. quistes van a llegar al Venas intestino, dorsales ¿sí? del arco, Y van a la vena tibial atravesar la pared del posterior, intestino la y vena va a tibial empezar a anterior. producir dolor de cabeza, dolor muscular y malestar Esta que general. vemos acá es ¿Sí? la Cuando logran pequeña atravesar la pared vena del safena. intestino, pueden llegar a los Esta capilares, es la ¿sí? Que gran transportan vena la sangre. safena. Y de esa manera Estas son las pueden migrar venas a la sangre perforantes. y Esta pueden es llegar a la las células vena nerviosas femoral. e infectar el cerebro, y Y después ya comúnmente siempre tenemos las infectan los venas ojos. ilíacas ¿Sí? externas. Bueno, Em, cuando hay una una vez que insuficiencia llega al ojo, venosa, a cualquier generalmente, si nivel, no se detecta el eso parásito a es lo que tiempo, te llamamos va a provocar varices. ceguera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya Y a las medida que válvulas pase el no tiempo y vos funcionan no te des bien cuenta y no te y hagas no tratar, puede subir, o sea, generalmente sube la vas a quedar sangre, ciego. pero ¿Sí? vuelve a bajar, se va Porque estancando. este Eso es lo que parásito, cuando conocemos llega al como ojo, insuficiencia venosa el o sistema inmunitario, ¿qué varices, hace para vulgarmente defenderse? llamada varices. Va a llevar a cabo un proceso de Bien, inflamación. ustedes ahí ven lo Entonces, ¿qué mismo hace el que les parásito para que les defenderse del mostré hace proceso de rato, lo inflamación? mostramos Genera un acá. quiste, ¿Bien? ¿sí? De Para los protegerse. trayectos, Ese ¿se quiste acuerdan que yo les y decía? más el Esto de proceso ahí, inflamatorio por digamos, la parte de tu arteria también va a cuerpo hacer lo mismo, ¿no? Pero provoca acá en las que venas, miren, se dañen los nervios de tu ven, se va ojo, hacia y de esa afuera, manera vas tiene un perdiendo la trayecto visión, anterior, ¿sí? Vas quedando se hace ciego, perforante ¿sí? y se va hacia la Y parte generalmente estos parásitos no se eliminan posterior del cuerpo, ¿sí? Cuando vos te y desciende tenés y una infección aquí con Toxoplasma está gondii, por el cuando haces tibial, el tratamiento, la parte siempre va a tibial, quedar el más o parásito menos en para que en vean cómo algún son los órgano trayectos. Esto que de están tu viendo cuerpo, acá es un ¿sí? ganglio Enquistado, linfático. ¿sí? Hemos dicho Es que los difícil ganglios eliminarlo, linfáticos también pero sí se son logra vasos que frenar, van digamos, de que se siga por todo el reproduciendo el organismo parásito a dentro de la tu cuerpo, par de pero las comúnmente es arterias y las difícil venas. eliminarlo una vez que está en tu cuerpo, ¿Qué es? ¿sí? Y Ya en las mujeres volviendo al corazón, embarazadas, nosotros ¿sí? vamos a ver lo Se que puede es el ritmo transmitir sinusal. y puede producir Un ritmo malformaciones sinusal es un congénitas en sus ritmo bebés, normal. ¿sí? Estos ¿Dónde se parásitos, inicia como al esto? estar en la En el sangre, sistema pueden nervioso, pasar a través de el cordón en umbilical y la el nodo placenta e sinusal. infectar al Y bebé va y a provocarle recorrer, va a ir ese malformaciones potencial de congénitas, acción, va a ir ¿sí? recorriendo todo este Bien, acá pueden ver trayecto el para ir ciclo de vida del despolarizando las Toxoplasma gondii, fibras y ¿sí? también se van a ir Recuerden que se pueden despolarizando una vez que infectar va consumiendo pasando carne de el cerdo, de vaca o de cordero mal cocidos que tengan es los lo que le quistes da de la ese parásito, característica de ¿sí? Y la automatismo otra vía cardíaco. es a través de los gatos, ¿sí? A través de la ¿Entendieron hasta materia ahí? fecal, ¿sí? Los gatos se Porque hemos dicho caracterizan que las porque son los fibras únicos las fibras que pueden eliminar cardíacas el del quiste a corazón través de son las fibras heces, ¿sí? Y especiales, esas heces que pueden tienen su contaminar los propio alimentos, automatismo pueden gracias contaminar a el este suelo del sistema de jardín, conducción sí, que tienen comúnmente las donde el gato fibras va a hacer sus cardíacas, necesidades, músculo y cardíaco, comúnmente uno, para ¿qué que más o hace? menos entiendan. Es lo que también se conoce como el ¿Cómo levantan marcapasos ustedes natural la materia del fecal del gato corazón, si tienen que le gato en su casa? permite este sistema de conducción. ¿Estamos?
Se ponen guantes. Bien, los casos Viene de una sismo palita, profe, cardíaco, especial para levantar. digamos, Bien. van a ver Vienen las afectada palitas, esta pero se ponen guantes. sincronización que tenemos. Yo me pongo una bolsita, profe, porque, y bueno, fuera de eso también es jodido porque al tener chicos, los chicos lo tocan o van y juegan en el arenero del gato. Por eso yo no le puse el arenero y mi gato me hace, la verdad le digo, me hace en el trapo de piso y yo tengo que lavarlo y ponerlo en la bandina. Y la verdad, encima ese gato ni siquiera es mío, ¿no? Pobres gatos que tienen la mala fama de ser portadores del toxoplasma. A ver, el Es un mito. corazón tiene su frecuencia Se normal transmite Profe, de forma directa. Sí. ¿puede ser que también transmitan eso a través de la orina o solo de la materia fecal? No, a través de la materia fecal únicamente. Sí. Ah, Y hay Profe, ¿qué? Sí. el toxoplasma, solamente afecta a nivel cerebral. No afectan a todo el organismo. Cuando una vez que este parásito atraviesa tu pared intestinal, puede llegar principalmente al cerebro y a los ojos, que es el lugar preferido donde va a migrar este parásito. Sí, pero puede Profe, irse a otra parte de tu cuerpo. Profe, a mi hermana la otra vez recién me hizo recordar, mirá la importancia que tenía yo no le di. Mi hermana me dijeron que a ella le diagnosticaron que tenía el parásito del gato en el ojo, Sí. que con el tiempo iba a ir perdiendo la visión de ese ojo, me estaba comentando. Sí. Sí, porque el parásito se quista en el ojo. Sí. Y como yo le dije, nuestro cuerpo quiere defenderse y va a inflamar el ojo. Ese proceso de inflamación, recuerden que produce hinchazón, produce calor, ¿sí? Para combatir a ese parásito que está en el ojo. ¿Y qué hace el parásito para protegerse? Se va a enquistar, ¿sí? ¿Existen tratamientos para curar esta enfermedad producida por este parásito? Sí hay tratamiento con fármacos, pero como yo le dije, una vez que este parásito se logra enquistar, ya sea en el ojo o bien en algún músculo, es difícil eliminarlo del cuerpo. Sí, pero logra evitar que el parásito se siga reproduciendo dentro de tu cuerpo. Sí, va a quedar enquistado en tu cuerpo. Sí, ese es el lado negativo, digamos. ¿esta toxoplasma del gato, profe, produce también manchas en la piel o no? No, generalmente no. Así que profe, recuerden, ¿Qué es el ritmo cardíaco? profe, ¿y el felino siempre va a tener ese parásito o hay alguna manera de que se le pueda dar algo para que lo elimine también el gato, si es doméstico? si es doméstico, obviamente lo tienen que llevar al veterinario para que le haga todos los tratamientos adecuados para que el gato no se infecte con el toxoplasma. ¿Sí? Tercer y cuarto ruido generalmente no se Pero lo comúnmente, deben escuchar. ¿cómo adquiere la infección? Pero no los A debemos través de escuchar. Entonces, cuando los ratones, ¿sí? escuchamos nosotros un Que pueden ver acá en el dibujito. tercer o cuarto ruido, quiere decir que algo no está bien. Unas ratas o bien algunas aves que son consumidas por el gato. De esa manera se transmite el parásito al gato. Sí, y bueno, tener en cuenta si tu gato sale a la calle, si hay ratas presentes en tu casa, un montón de factores que pueden... Y profe, si el gato va a oler a ese de otro gato, eso también es, ¿no? También, pero necesita consumir. Porque mi gato es inútil, no caza. Y sí, bueno, hay que derrotar también el mito de dormir con los gatos. Sí, dormir con los gatos no significa que te va a transmitir el parásito. Sí, se transmite únicamente cuando vos tengas contacto directo con la materia fecal. Eso significa que si tu gato está infectado con este parásito y vos vas, alzás la caquita del gato con la mano, sin guantes, sin una bolsita, tocas
el excremento con del el gato, lo pones en electrocardiograma. una bolsita, vas con Estamos la mano evaluando contaminada, agarras solamente en una el manzana, electrocardiograma lo que comes es la la manzana, transmisión de la o bien vas a otro conducción. lugar, preparas la ¿Mm? comida, no te lavaste la mano Esto y evaluamos, es la esa forma en que conducción vos cardíaca. te adquirís Entonces, la nosotros hemos infección dicho por que ese el parásito. impulso nace Sí. en el Entonces, nódulo profe, entonces si un niño besa al gato a la boca, atrial, no, acá arriba, No, tiene que ¿Mm? tener contacto directo con la va a materia fecal mandar, donde están va a continuar los hacia el quistes de este nódulo parásito. Si no, auriculoventricular. no se va a transmitir. Entonces, este trayecto O sea, nosotros lo profe, que vemos un por el cabo de la gatito, o sea, bomba bebé, no tiene esa enfermedad. Generalmente no, Ahora, porque si no consumió una esta rata o una conducción, carne infectada, a partir de acá lo ¿sí? verificamos Con con estos el parásitos, PET. ¿no? Ahí lo vemos, ese espacio. Sí, Profe, entonces Y siempre todo hay lo que que es la darles la carne sensibilidad cocida, digamos, bien cocida. sí, para evitar eso, ventricular porque lo como evaluamos en el estos complejo parásitos están QRS. enquistados Entonces, en las ustedes carnes ven del que cerdo, la esto vaca o el cordero, bueno, se se ve recomienda reflejado en siempre el cocer complejo Q que empieza para acá, alimentar Q, al gato y no F, darle crudo. ¿y del S. pollo también? Y la El del onda pollo T también, pues, es cuando puede. Profe, es la si diástole. a los gatitos recién nacidos se los desparasita Ya casualmente por lo que la madre le pasó puede ese volumen. contagiar el parásito ¿Mm? a todos los que Comúnmente sí, reciben. Para que más o sí menos también, los entiendan. antiparasitarios para los Esto animales. tiene que tener una Y bueno, de altura, esa manera, bueno, esto se tiene que evita tener un todo determinado estos temas espacio, de estas el enfermedades espacio que parasitarias. hay de la Sí, onda, hay algo muy acá, importante acá de este parásito acá, que, esto. Esto es lo que em, nosotros a ver, ¿cómo vamos le a explico? analizar con el Generalmente cuando uno tiene electrocardiograma. una parasitosis, el Entonces, no nos parásito trata olvidemos, el de electrocardiograma es el adueñarse de tu registro cuerpo, ¿sí? gráfico de la ¿Qué pasa actividad con Toxoplasma gondii? electrocardíaca. Cuando ¿Por qué les el digo esto? ratón Porque todos dicen, queda o la rata si el queda infectada con este electrocardiograma dio parásito, normal, este ¿cómo parásito no le se va a han dado afectar el cuenta sistema que nervioso al tenía un ratón, problema cardíaco? ¿sí? Y es algo muy sorprendente que hace este Es que parásito. el Produce un electrocardiograma no me desequilibrio evalúa en el toda la sistema nervioso del funcionalidad ratón del corazón, y es altera una parte, sustancia me química está en el analizando cerebro de la la rata. actividad eléctrica Al nada más. alterar esa sustancia Si yo química, tengo una estenosis hace que el aórtica ratón o una pierda el mitral, miedo, ¿sí? no lo voy a Y por lo percibir tanto, con el al perder el miedo, electrocardiograma, hace que el lo ratón se puedo acerque al percibir gato, con que el el gato oído va a al ser hacer su el principal examen depredador. clínico, al sentir algún Entonces, el soplo que me está parásito, diciendo, ven cómo el de parásito acuerdo al altera el foco donde sistema lo nervioso del pude ratón, que hace que el ubicar, ratón se acerque al que gato, no le puede tenga ser eso. miedo, Entonces, y de esa quien me va a manera decir el gato bien caza al es ratón el y coma al ratón electrocardiograma, infectado y el digo, parásito el pueda pasar al gato. ecocardiograma, o sea, la Si ustedes evaluación ven con cómo el son ecógrafo, no con bastante el ingeniosos los parásitos a la hora cardiograma. de elegir sus huéspedes Ahí y con el cómo lograr ecógrafo yo voy a poder llegar medir al el otro huésped espesor para de cumplir cada su capa ciclo de vida. del Ven cómo altera endometrio, del el sistema miometrio, nervioso del del ratón, pericardio. que hace que pierda el Voy miedo a y poder se acerque al ver gato para que lo pueda las comer. Y de esa válvulas, manera si el parásito cierran o no pase al gato cierran y bien. cumpla su ciclo de Voy a vida. poder ver en el endocardio si ¿Sí? hay Entonces tumores, es algo si bastante hay sorprendente que hacen algún estos problema, parásitos. Sí, un porque comúnmente las ratas engrosamiento tienen del miedo a los endocardio, o gatos. sea, ¿Sí? son Ya de por sí, por estudios sentir ya el olor, complementarios que van se empiezan a analizando alejar. otra ¿Sí? parte de la Pero funcionalidad como del este corazón. parásito altera una sustancia Y química en un el cerebro de electrocardiograma la rata pierde el basal miedo, se acerca más al tampoco me gato y el puede gato decir lo que puede ese cazar corazón rápidamente. está bien. Entonces ven A cómo simple vista, los digamos, parásitos con son el bastante ingeniosos electrocardiograma a la hora basal, yo puedo decir sí está de bien. Si no manipular presenta a sus ningún síntoma el huéspedes. paciente, sí ¿Sí? está bien. Esta Ahora, enfermedad, si bueno, yo sé que esa se persona la, es un deportista se la elite de alta diagnostica competencia, un que va a resultado requerir mayor esfuerzo, de laboratorio, ¿no, profe? Y o sea, mi después de entrenamiento eso de pasa al alto clínico rendimiento, yo directamente. no me puedo En quedar conjunto, solamente sí, con porque un en el laboratorio necesitan ecocardiograma. determinar si es Yo ya Toxoplasma tengo que gondii. hacer un Tienen que hacer un electrocardiograma análisis para ver si es el durante parásito o el no. esfuerzo. Mientras hace Profe, ¿y actividad cuáles serían los ahí síntomas yo en la voy a poder persona si tiene ver si eso? realmente ese corazón En presenta malestar o no general, dolor de presenta cabeza, algún dolor tipo de muscular, alteración. sí. Y cuando ¿Estamos? aparece síntomas en el ojo, por Y ejemplo, bueno, si vemos inflamación, alteración, se bueno, sigue, es un se signo de seguirán que, bueno, tenés que indagando. ir al Por hospital para ver ejemplo, si y vemos hacerte que los análisis para la determinar la función, causa. vemos que no Pero comúnmente soporta son esos síntomas. determinado
determinada actividad física quiere decir que algo Sí, está pero pasando. profe, Entonces ya haré ¿puede llevar a la muerte? programa para ver si hay isquemia, no hay Comúnmente isquemia. no, pero te Haré puedes el dejar la secuela de ecocardiograma quedarte para ciega. ver qué está pasando según los antecedentes de este paciente. ¿Por qué no te causa la O muerte? sea, Generalmente con los esto recibo parásitos yo y causan depende daño, de la pero persona, no puedo no logran inferir matar que al esté huésped. todo ¿Por bien. qué? Está claro, Porque esto se va a les quedar digo sin por el huésped. tema Sí, del por eso no uso te de las mata el escuelas, parásito. sobre todo todos los Pero años, en algunos casos se pueden agravar las enfermedades Y a parasitarias por los veces, factores, por generalmente, la una persona malnutrición, sana, si nació por el acceso a normal, la y tiene que salud, estar normal sí, varios factores que hasta pueden que incidir entra a en que la una adultez, bueno, enfermedad y de acuerdo a parasitaria las sea mortal, patologías que he ido pero comúnmente presentando, no lo es porque el vamos a parásito tener causa alteraciones. daño, Un pero no paciente provoca la muerte del hipertenso, un hospedador, paciente porque si les diabético, provoca la muerte, va a ¿dónde va a tener vivir el secuelas, parásito? va a tener alteraciones ¿Entienden? que se tienen que ir controlando para ver ¿Es si las medicaciones recomendable están dando bien y no está deshacerse de los dando animales que complicaciones. están con el parásito? Se realizan los Ahora, si yo tratamientos, tengo un sí, pero niño que como yo tiene le un dije, si ustedes electrocardiograma tienen todos los normal y recaudos empieza necesarios, a tienen al gato descompensarse, desparasitado, eliminan la materia fecal digamos, de a forma retirar adecuada, se lavan las leche, manos, si vemos que todo si eso corre un contribuye a poquito se que agita y no no puede seguir exista la corriendo, transmisión bueno, con a ese ese parásito, niño le pediré ¿sí? un Entonces son electrocardiograma factores que uno tiene que tener con en cuenta, actividad física, que sería una ¿sí? Que como le dije, ergometría. que Y hay que ahí se destruir ese puede mito de detectar que si en dormís qué con el punto gato hace la te va a alteración contagiar de esa y si es enfermedad, necesario pero hacer nada que ver. otros Si vos estudios. tenés contacto Está directo con claro, la lo materia mismo el fecal adulto. del gato, Si yo tengo un si deportista, consumís no un algún deportista, alimento sino o el una agua persona que hace contaminado con los actividades quistes físicas de ese simple, o parásito, juega a la pelota y, entonces ahí y le sí hacemos recién un te electro y infectas, está si no, normal, no te pero usted para infectas. jugar Si a la acaricias al pelota gato, besás va a al gato, tener no te vas a una infectar de hora o más de actividad lectosoplasma, física y yo me tengo ¿entienden? que adentrar para Así que ver no con vayan a correr exigencia a hasta dónde sus va a pobres llegar Y, ese gatitos. paciente. profe, ¿y ese Si tosoplama en tiene qué algo afecta más cuando una grave. Y mujer está ahora con este embarazada? tema que tuvimos del Y COVID, al atravesar la después pared de del 15 intestino días de llega haber tenido a la el sangre y COVID, de esa se manera recomendaba hacer la un sangre nuevo está en estudio contacto para ver cómo había con el quedado cordón todo. umbilical y la Y eso no placenta. solamente Entonces de implicaba el esa manera se electrocardiograma, transmite el sino parásito la ergometría hacia y si ahí encontrábamos hacia algún el problema, hacer feto que se la está desarrollando. ecocardiografía, Y puede provocar digamos, malformaciones para congénitas. saber. ¿Sí? Lo mismo en los controles de pacientes Bien, diabéticos, pasemos al otro hipertensos. grupo, Vamos haciendo estos chequeos una vez al año, justamente al porque otro sabemos que género, puede haber complicaciones. al género Plasmodium, Entienden, chicos, ¿sí? para La qué famosa sirve malaria o esto. paludismo, Y que bueno, es una enfermedad yo les hablé a endémica de ustedes varios de países este tropicales y marcapaso subtropicales a nivel mundial. natural que tiene el Y corazón. Entonces, Argentina está incluida ese sobre todo lo que es marcapaso la parte funciona norte del normalmente. país. Yo para Sí, poder precisamente Jujuy, evaluar esto Salta, uso el electrocardiograma. ¿En qué Catamarca, Tucumán, consiste? sí, Es un donde la registro malaria gráfico está en de esta circulación, actividad. ¿sí? Se colocan Son por los electrodos mosquitos en infectados, ¿no, diferentes profe? focos de la Bien, parte pero vamos a anterior, ver qué mosquito es. axilar, Si no y es que el va más no es hacia el la, Aedes aegypti, detrás de es la otra especie de línea mosquito, media ¿sí? axilar. Ese es Bien, Anótele. el electrodo que esta me va malaria o a paludismo es una captar enfermedad bastante este devastadora y más potencial de extendida acción a de la nivel base mundial. del Se corazón. calcula que se producen 500 millones El de cano contagios inferior que hablamos en el nosotros. mundo cada año, ¿sí? Y Por eso más de un también millón de la personas mueren a importancia de causa de colocar la bien los malaria o el paludismo, electrodos. Entonces, en ¿sí? base a ese potencial de acción Esta que enfermedad está mira causada la por varias función especies del género cardíaca, Plasmodium, vamos ¿sí? a Tenemos a Plasmodium valorar vivax, ese a potencial Plasmodium de acción falciparum, a que va Plasmodium hacia el ovale, al electrodo, Plasmodium malari, o ¿sí? sea que Son las el electrodo lo diferentes ve especies de venir, Plasmodium es que lo que causan nosotros llamamos el onda paludismo. positiva. Acá pueden ver las diferentes Ahora, cuando el especies, electrodo ¿sí? ve que ha pasado Acá ya tenemos ese a potencial de Plasmodium acción, falciparum, o sea, por que eso tiene decimos esta que se forma alargada, pueden verlo, aleja de en ese forma de luna. electrodo, Y hablamos de luego los otros onda Plasmodium negativa. vivax, ovales y malaria Cuando el generalmente son más electrodo, esféricos, digamos, cuando la onda es ¿sí? perpendicular Esos son los al diferentes tipos de electrodo, la onda es Plasmodium, ¿sí? bifásica. Y Ahora, como si dijo no su ve nada compañera, de se esto, transmite hablamos a de través línea de un flex. mosquito, que es su hospedador intermediario, que va a permitir que el parásito Bien. pueda transmitirse de una persona Eso infectada con hacia otra persona no respecto infectada, a ¿sí? cardio. Este mosquito es Ahora el famoso vamos mosquito Anopheles a gambiae, ¿sí? Donde específicamente las la hembras otra. es donde se lleva a cabo parte
parte del desarrollo
del Plasmodium, ¿sí? Este Anopheles es una especie cosmopolita, es decir, que se encuentra en todo el mundo, ¿sí? Y en nuestro país se encuentra presente en las regiones tropicales de Jujuy, de Salta, Tucumán y Misiones, ¿sí? Este es el Profe, esto también va complejo ciclo del en el paludismo, es parcial. bastante complejo, es uno de los parásitos que tienen un ciclo bastante complejo y bastante largo que puede durar muchos años inclusive, ¿sí? Y generalmente cuando el mosquito te pica e ingresa el parásito al cuerpo, esos parásitos, el Plasmodium se va a dirigir hacia el hígado principalmente. En las células del hígado, en el hepatocito, es donde se va a reproducir, ¿sí? Una vez que se reproducen en las células del hígado, van a pasar a la circulación, al sistema sanguíneo. Una vez que está en el sistema sanguíneo, va a afectar a los glóbulos rojos, ¿sí? Donde se va a volver a reproducir, ¿sí? Y de esa manera va a estar en circulación y afectando a los glóbulos rojos principalmente. Cuando llega otro mosquito, Anopheles, y te pica y consume tu sangre, entonces los glóbulos rojos de tu sangre que están con este parásito se van a transmitir al mosquito y el mosquito va a viajar nuevamente y va a picar a otra persona y de esa manera se va a cumplir su ciclo. Pero es bastante complejo el ciclo del paludismo. Sí, eso a grandes rasgos que les estoy comentando. Sí. ¿Cuáles son los síntomas principales? Si aparece lo que es una fiebre superior a los 40 grados centígrados, sí es una fiebre bastante alta y es bastante fatal esa fiebre porque cuando ya llega a los 42 grados, recuerden que se produce una falla multiorgánica y eso conlleva a que las proteínas del cuerpo se empiecen a desnaturalizar. Sí, empiezan a haber convulsiones y todo lo demás cuestiones, ¿sí? Aparece escalofríos, dolor de cabeza, vómitos, ¿sí? Y como este parásito, como pueden ver que está afectando a los glóbulos rojos, ¿sí? Y los destruyes, ¿qué va a causar? Una anemia, ¿sí? Porque va a destruir a los glóbulos rojos y esto te va a provocar un cuadro anémico, ¿sí? Y otra característica importante de las personas que tienen malaria es que se tornan de color amarillenta la piel, se conoce como ictericia. Y eso se debe cuando el parásito está afectando las células del hígado, ¿sí? Por eso es que tu piel se torna amarilla, ¿sí? Cuando el parásito está invadiendo tu hígado. Pero ya cuando sale del hígado y empieza a infectar los glóbulos rojos, te provoca la fiebre y la anemia, ¿sí? Y la infección por Plasmodium falciparum es la más fatal. Sí, es el Plasmodium que va a provocar una malaria más fatal, que en todos los casos te produce la muerte debido a la fiebre alta que produce, ¿sí? Y el tratamiento que se utiliza es la cloroquina, ¿sí? Para Plasmodium vivax y la artemisinina para Plasmodium falciparum, ¿sí? Son los fármacos que se utilizan para el tratamiento de estas enfermedades. ¿Me están escuchando? Acá tiene que hacer una curvita, entonces es más difícil. Sí, profe. Sí, profe. Pensé que se había cortado. Bueno, ahí lo tenemos a la ubicación. Bien, esta es la última partecita, ¿sí? Acá tenemos al otro grupo famoso, el grupo de los cinetoplástidos, ¿sí? Y que la mayoría de estos cinetoplástidos causan enfermedades en los animales, ¿sí? Y acá vamos a incluir a dos géneros que producen enfermedades de importancia en el hombre. Tenemos al género Leishmania y al género Trypanosoma, ¿sí? Así que seguramente ya saben de qué enfermedad vamos a hablar, ¿sí? Vamos a hablar primero de la leishmaniasis, ¿sí? O leishmaniosis, o leishmaniasis, ¿sí? Es una enfermedad parasitaria causada por el género Leishmania, ¿sí? Que son protozoos, son flagelados, como pueden ver, la colita, el flagelo,
¿sí? Y son manda transmitidos por la sangre a la picadura de arteria mosquitos pulmonar. flebótomos, ¿sí? Son mosquitos totalmente Esta va diferentes una a hacia la al izquierda, Aedes otra hacia la aegypti, ¿sí? derecha, y Y esta parasitosis puede afectar se produce la principalmente lo que es la piel, hematosis a nivel las de membranas membrana cutáneas alveolo o capilar mucosas y las y vísceras, retorna ¿sí? a la aurícula Bien, estos son los izquierda famosos por las mosquitos venas flebótomos, pulmonares. ¿sí? Inicia acá en el ventrículo Flebótomo se derecho y conoce así en termina el en la viejo mundo, aurícula en lo que es Europa, Asia, izquierda, África, el circuito y acá en el menor. continente americano, en el Nuevo La Mundo, sí se irrigación conocen con pulmonar el está término de dada por la luxomia, arteria ¿sí? Y bronquiales, seguramente lo las habrán visto ramas de la acá, aorta, que ya hemos en visto estas regiones, anteriormente en a la la clase famosa plumilla pasada, o torito, que son las así se encargadas lo de conoce a estos llevar mosquitos. ¿Fueron al campo el o no fueron oxígeno al campo? y los nutrientes. Perdón. La irrigación Es el impulsa famoso las arterias mosquito plumilla bronquiales de y las acá de la venas de la zona, aorta llevan ¿sí? los Pueden ver que, nutrientes, a la diferencia de sangre el Aedes arterial aegypti, pueden ver propiamente que estos dicha, mosquitos con poseen como gran cantidad plumitas, de ¿sí? nutrientes. Nosotros le decíamos mosquitos En mosquiteros. cambio, las arterias ¿Cómo? pulmonares solamente Mosquitos irrigación mosquiteros. pulmonar. ¿Qué quiere decir? Es el más Que estas chiquitito que no, arterias el de van color a negro. dejar el dióxido y van a ¿No es el tomar el mismo? oxígeno. No, la O sea, plumilla, dejan que todo tiene el como oxígeno y el pelitos dióxido de carbono a ese nivel en que las ya hemos alas, en visto, todo el cuerpo. para No sé si lo después pueden ver bien acá. seguir con las Creo que el venas lupitero es lo pulmonares. otro que se dice, no sé. Creo que es el negrito más chiquitito. El que La te pica y vos no te inervación das está cuenta que dada te por el picó. nervio vago y el tronco ¿De simpático. ese vos Esto es decís? lo que vamos a ver nosotros cuando veamos Sí. el sistema nervioso. No, creo que son... Bueno, ahí está Creo que es diferente. nuevamente lo que les Ya lo voy a decía, el buscar bien. circuito menor, Pero así se le cómo conoce en el se da la país con el nombre de irrigación plumilla y o el torito. intercambio, ¿Sí? que ya les hablé. Bien. Y acá vemos, estos son Cuando bronquiolos, afecta a lo que es la piel, ya los va a más producir lo que es una pequeñitos que leishmaniosis van cutánea. a ¿Sí? terminar en los Y esta sacos leishmaniosis cutánea alveolares. está causada por Leishmania Ustedes ven ahí trópica los y Leishmania alveolos rodeados mexicana. de los capilares ¿Sí? arteriales y de Cuando el mosquito y te esto fue pica lo que y te vimos, la transmite este alteración que se parásito, produjo del generalmente en el COVID, lugar de la picadura se produciendo va a la empezar a formar alveolitis. Esto es, un imagínense, botón, ¿sí? Una úlcera, como un racimo de uvas. ¿sí? Con Y el COVID todo a eso medida se que va creciendo inflamó. esa úlcera, ¿sí? Hagan cuenta que le han hecho puré los Eh, alvéolos. Entonces se no va a empezar a podía agrandar, hacer el ¿sí? Y esa intercambio lesión cutánea, ese botón, de va a gases. contener Y parásitos por eso activos, tuvimos todos los ¿sí? problemas que tuvimos. Generalmente se curan, Bueno, pero van a ahora dejar una estas cicatriz nuevas permanente, cepas ya no tienen ¿sí? ¿Cómo tanto se hace el acción diagnóstico? por los Se alvéolos, raspa, sino por otras ¿sí? zonas, y Parte debido a las de esa vacunas que ya tenemos úlcera de que pueden inmunidad, ver, entonces no ¿sí? Se desencadenan raspa, estos se realiza procesos un de frotis inflamación como en el veíamos portaobjeto, anteriormente. ¿sí? Se utiliza ciertas Bueno, ahí lo vemos. Lo que tensiones acabamos de y ver se lo es un observa a dibujo. través del Este es el microscopio. alvéolo, Y a través este de es eso el vos podés endotelio determinar alveolar, si es leishmania el que está que hemos causando esa visto, ¿se úlcera. acuerdan cuando veíamos el Sí, capilar? es un diagnóstico que se realiza así en el O esa imagen laboratorio. que vimos del riñón Porque esa también, úlcera también se dice que contiene se lo ve en parásitos el alvéolo activos en el capilar, el interior. tejido ¿Sí? epitelial, Y el luego tenemos esta endotelio, leishmaniosis una célula al lado de mucocutánea, la otra, ¿sí? donde Que es hay causada un por Leishmania pequeño brasilensis, que es espacio endémica de acá de entre América cada Latina. célula. Lo mismo ¿Sí? pasa en el También endotelio va a producir una capilar. úlcera primaria, Entonces, ese pequeño ¿sí? Que se va a espacio reparar con permite cicatriz, la ¿sí? difusión de los gases. Pero De un cuando no se lado, trata, si este pasa es si esa porque acá hay úlcera, mayor presión que acá. aparece Y acá, la cuando fase difunde tardía de allá esta también, enfermedad, que esta afecta presión acá todo es lo que es el mayor área que acá para poder difundir el otorrinolaringológica, gas. ¿sí? Con Aparte lesiones de las destructivas y presiones crónicas y mutilantes, que son hidrostáticas y de difícil oncóticas que hay tratamiento. en el medio. ¿Sí? Todo eso Generalmente te ayuda come la nariz el a que parásito, se ¿sí? O produzca te puede la comer la boca o hematosis, parte o de sea, la el garganta. intercambio Por eso de es que gases, afecta de esa área. oxígeno Y son por lesiones dióxido de destructivas y carbono. crónicas y A la mutilantes. Significa que te al pueden cortar esa parte aparato y vas a quedar respiratorio, sin nariz, por ejemplo. generalmente te van a ¿Sí? escuchar y van a ver que se lo Y el clasifica tratamiento, cuando se en vía detecta a aérea tiempo, alta se o deben vía realizar aérea bajo control médico. ¿Sí? inferior En o Argentina baja.
el superior o tratamiento alta. se Estos realiza a van a ver través de en la su bibliografía y administración cuando escuchen de infección antimoniales de vía aérea pentavalentes, alta o como el superior, estiboclunato estamos sódico hablando o el desde antimoniato las fosas N-metilglucamina, nasales ¿sí? hasta Que son por la excelencias. laringe. Después desde la faringe hacia abajo, más que nada faringitis sería alta también. A partir de la tráquea hacia abajo hablamos de infecciones Cada o una de estas enfermedades patologías de la vía parasitarias, aérea y cuando le digan, inferior bueno, a o tal baja. paciente indica que tenga en las Esto para que más indicaciones o de que menos se tenés sepan que ubicar, colocarla, digamos, y cuando aparece esto, tienen. el Y antimoniato después la de otra de diferencia que N-metilglucamina hablan o el estiboclunato entre sódico. Ahí te vas a dar bronquitis y cuenta que bronquiolitis el paciente y está neumonía. No es que infectado por una esta sea enfermedad parasitaria, en totalmente este caso por la distinta. leishmaniosis. O sea, ¿Sí? la Eso se utiliza inflamación acá en del el país, aparato esos fármacos. respiratorio puede ¿Sí? empezar en la vía Y aérea luego tenemos la superior forma más grave, y que es la descender leishmaniosis visceral, hacia la ¿sí? vía Que es inferior. provocada por Leishmania donovani, Ahora, ¿sí? cuando hay una Y este alteración parásito va a de la afectar tanto a tráquea, personas hablamos de como a los perros, traqueolitis. Si ¿sí? hablamos de una alteración de los bronquios Y una propiamente vez que dicho, este hablamos de parásito está en el bronquitis. cuerpo, va a Y viajar neumonía hacia es donde otros se órganos alteran como el ya a hígado, el nivel vaso y la alveolo. médula ósea, donde El generalmente parénquima, provoca un ahí ya agrandamiento, hablamos de neumonía. ¿sí? Hay un La fiebre, compromiso de la los bronquis síntomas en las y personas de es la los fiebre, el alvéolos. escalofrío, Es algo más, la reducción de los glóbulos mucho más de rojos, cuidado. tos seca, Y diarrea, esas neumonías aparece pueden una complicarse hipertrofia, un con agrandamiento derrames del vaso y que del hacen hígado, y eso provoca que que también sea una de distinción riesgo para abdominal, el paciente. como pueden ver acá en el Cuando niño, hablamos de ¿sí? Aparece bronquiolitis, una hablamos hinchazón de debido a bronquiolitis que en los recién nacidos hasta el el año. hígado y O el sea, vaso cuando están esos bronquios se hiperatrofiados, ¿sí? afectan Están agrandados. desde que ¿Y nacen qué se hasta utiliza el como año, tratamiento? hablamos Se de utiliza la bronquiolitis. Y es de antofericina B mucho cuidado en los liposómica recién nacidos y y la niños hasta el año. miltefosina, que ¿Por se qué? utilizan para el Porque no tratamiento de pueden la respirar leishmaniosis bien visceral, y que es pueden la más correr grave, riesgo su vida. ¿sí? Cuanto más ¿Qué pequeños pasa en los son, perritos? más Si riesgo van a hay aparecer de un proceso decaimiento, infeccioso falta de en la vía aérea apetito, baja caída en los del niños. pelo, Por descamación eso alrededor se de los dice, ojos, cuanto el más hocico, pequeño, el crecimiento más exagerado vulnerable y de las uñas, mayor aparecen probabilidad úlceras de y hemorragias nasales, mortalidad ¿sí? que cuando son más Obviamente grandes. hay que llevarlo al perro al Bien, esto no veterinario se para que le contesta administren tampoco. Y los bueno, acá con fármacos para respecto a las combatir vías aéreas, la leishmaniosis en los todas las perros, patologías ¿sí? del Y aparato comúnmente son afectados respiratorio porque se las producen de esta poblaciones más manera. afectadas por esto son poblaciones Bueno, los rurales, dejo, chicos. ¿sí? Sigan Donde tienen repasando la contacto otra, más vamos a directo con continuar los viendo mosquitos. Y generalmente se recomienda dormir respiratorio. en esos lugares ¿Estamos? con Vamos a ver todo lo que mosquiteros es que capacidades, ya están los dejo, rociados que de ya son las plaguicidas 9:50. para evitar que los Capacidades, mosquitos se profe, del acerquen. sistema Si ustedes van a respiratorio. esas Toda la regiones función, tropicales, toda la generalmente fisiología. utilicen siempre el Ah, bueno. repelente, ¿sí? Para Bueno, evitar la profe. picadura de estos Bueno, profe. mosquitos, Bueno, ¿sí? nos Y de esa vemos. manera evitan Bueno, profe, hasta luego. Hasta contagiarse de luego. esta Hasta luego. Hasta Hasta parasitosis, luego, profe. ¿sí? Hasta luego, chicos. Bien. luego, profesora. Acá tenemos al género Trypanosoma. Seguramente ya saben qué enfermedad produce este Trypanosoma, ¿sí? En África, ¿están ahí? ¿Me están escuchando? Ya estamos terminando. Sí, profe. Sí, profe. Ah, Sí, profe. Sí, profe. entonces, el género Trypanosoma va a provocar dos enfermedades que son muy similares. En África produce lo que es la enfermedad del sueño o tripanosomiasis americana, que está causada por el Trypanosoma brucei-gambiense y el Trypanosoma brucei-rhodosiense, que son nativas de África, ¿sí? Esos dos tripanosomas se transmiten a través de la picadura de la mosca tsetse, ¿sí? Que pertenece al género Glossina, ¿sí? Que tiene mucho parecido a la mosca común, ¿sí? Pero es nativo de regiones tropicales, ¿sí? En este caso no es un mosquito, es una mosca que transmite al Trypanosoma, ¿sí? ¿Por qué se llama enfermedad del sueño? Porque los síntomas principales que produce es la fiebre, cefalea, un malestar general, el parásito se va a multiplicar en la sangre,
y más tarde va a afectar el sistema nervioso central y el líquido cefalorraquídeo, y cuando afecta el sistema nervioso empiezan los síntomas neurológicos. Aparecen patrones de sueño cambiado, ¿sí? La persona tiene mucho sueño y está durmiendo todo el día, por eso se conoce como enfermedad del sueño. ¿Y por qué? Porque este parásito va a producir un alcohol aromático en el cuerpo del huésped, ¿sí? Este alcohol aromático es el triptofol, y ese es el alcohol que induce a la persona que tenga sueño, ¿sí? Por eso se conoce como enfermedad del sueño. Obviamente que si no se trata y no se detecta a tiempo, la infección va a seguir avanzando, va a producir un coma y luego una falla multiorgánica que puede producir la muerte, ¿sí? Y acá en el país y en la región de América Latina se conoce como tripanosomiasis americana o enfermedad del mal de Chagas más, ¿sí? Es una enfermedad silenciosa que es causada por Trypanosoma cruzi, que es la especie principal que provoca la enfermedad del mal de Chagas, ¿sí? Y afecta a zonas rurales de países de Sudamérica y es endémica acá de la parte norte del país, ¿sí? Sobre todo en lo que es Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, ¿sí? Toda la parte norte está afectada por esta enfermedad que es endémica de la región, ¿sí? ¿Por qué silenciosa? ¿Por qué será una enfermedad silenciosa? ¿Qué piensan ustedes? Porque pasa de ser percibida, o sea, uno no se da cuenta que es un portador. Bien, no se da cuenta porque es una enfermedad que no produce síntomas generalmente. La persona puede llevar su vida normalmente, pero los síntomas aparecen cuando ya estamos en la fase crónica de la enfermedad. Sí, por eso es que si se lo detecta a tiempo, es importante realizar el tratamiento para evitar complicaciones a futuro. ¿Sí? Por eso es silenciosa, porque generalmente no produce síntomas en la etapa inicial. Profe, esa es la que yo le había comentado de que mi tía que vinieron en barco de España, ¿Sí? a ella le habían picado y recién de grandes descubrieron que tenía el corazón aumentado y por eso falleció, porque no le hicieron, ya falleció de otra cosa, pero es porque no le hacía efecto los remedios. Claro, ya Le habían no, hecho al último un eco Doppler y recién ahí se dieron cuenta que tenía el mal de Chagas. claro, porque el tratamiento el tratamiento es efectivo cuando vos te haces un análisis a tiempo y te detectan al parásito. Vos capaz que fuiste al hospital a realizarte un análisis de sangre por X motivo y te salta que tenés el tripanosoma. Entonces, ahí inmediatamente tienes que hacer el tratamiento, ¿sí? Entonces, es así porque no produce síntomas y uno ni cuenta se da, y cuando vas a realizar otros estudios que nada que ver con el tripanosoma, te puedes saltar que que seas portador del parásito. Por eso es siempre realizarse los chequeos de sangre todos los años para descartar esas enfermedades. Más si están en zonas rurales o tuviste contacto con alguna vinchuca o es así, ¿sí? Bien, esta enfermedad del mal de Chagas, Massa, recibe el nombre debido al médico brasileño que descubrió a esta enfermedad, que Carlos Justiniano das Chagas, que es brasileño, con el colaborador de Argentina, que es el doctor Salvador Massa, ¿sí? ¿Ustedes conocen el rectorado de la UNJU? Sí, profe. El que queda allá en la avenida Bolivia, en los Huaicos. Ese edificio, ¿lo conocen? Sí, pero no corre. Bien, cuando pasen por ahí, por la avenida Bolivia, y vean el edificio donde funciona actualmente el rectorado de la Universidad Nacional de Jujuy, ahí trabajó el doctor Salvador Massa, ¿sí? Ese edificio fue la primera misión científica en el interior del país, conocido como MEPRA. Sí, ahí se realizaban estudios de las patologías regionales. ¿Ahí no estaba el zoológico? No era zoológico, era... No sé, eran los tigres, eran los leones, no sé.
Entonces, en ese lugar, no desconozco, pero sabía que en ese lugar, ese edificio, funcionaba la MEPRA, que era una misión de estudios patológicos regionales de acá, de esta parte del país. Y acá Salvador Massa trabajó varios años con la enfermedad de Chagas, ¿sí? Por eso es que fue una de las primeras misiones científicas en el interior del país y fue justamente acá en la provincia de Jujuy, lo que es la MEPRA, ¿sí? Luego cuando muere Chagas, bueno, ya se dejó de invertir en ese instituto y bueno, ya quedó, digamos, en la nada, ¿sí? Pero Chagas fue un gran doctor que trabajó toda la vida para combatir a esta enfermedad, que sobre todo afectaba a poblaciones rurales, a poblaciones pobres, ¿sí? Y que siempre fue una enfermedad desatendida, porque hasta en la actualidad sigue siendo desatendida, ¿sí? Porque no se desarrollan tratamientos, no se desarrollan que las personas tengan acceso a una información segura, que se realicen los chequeos anuales para determinar si tienen o no al parásito. Entonces es una enfermedad que sigue siendo desatendida en la actualidad, ¿sí? Y Salvador Massa trabajó durante toda su vida con el mal de Chagas, pero bueno, murió y bueno, ahí quedó. Nadie siguió con esos estudios acá en la provincia, ¿sí? Pero puede ser que esa enfermedad también afecte al feto, También se transmite a través de la madre al bebé. porque yo tengo una prima que tiene eso, pero calculo que todavía no, como usted dice, no debe tener cura. Ella, por ejemplo, ya tuvo un bebé hace muchos años atrás, Mm, pero el bebé se murió porque nació sin piel, mm. sin un brazo y una pierna. A causa, pero determinaron que tenía el parásito el bebé. Eso fue lo que dijeron los doctores, ya tenía creo que sus 17 años. Mm, claro, porque Y le dijeron eso. generalmente puede ser que vos transmitas el parásito o puede ser que no. Sí, por eso hay que, si una mamá es portadora, es chagásica, se realiza el tratamiento y bueno, y si el bebé lo detectan con el tripanosoma, inmediatamente se realiza el tratamiento en esa etapa para eliminar al parásito, porque generalmente los fármacos tienen más efecto en los bebés y en los niños que son detectados con esta parasitosis, pero cuando uno es adulto y deja pasar muchos años, entonces ya los tratamientos no son efectivos, ¿sí? Bien, se transmite a través de la vinchuca, ¿sí? De la Triatoma infestan, ¿sí? Que es el vector que va a transmitir a este parásito a través de las heces, ¿sí? O la orina. Cuando uno está durmiendo generalmente y las vinchucas tienen hábito nocturno y salen a alimentarse de sangre, entonces llegan a tu piel, te pican y a medida que te van succionando la sangre van defecando. ¿Sí? Tienen esa característica las vinchucas. Están comiendo y a la vez están defecando, ¿sí? O están orinando. Entonces cuando uno se rasca la picazón debido a la picadura, las heces que están cerca de la picadura son arrastradas a través de la mano cuando uno se está picando y de esa manera ingresa el parásito al interior del cuerpo, ¿sí? Y una vez que está en el interior, ¿sí? Va a pasar a la sangre y precisamente este parásito va a llegar al corazón o bien al intestino, ¿sí? Cuando llega al corazón, al intestino, va a empezar a reproducirse en esos órganos, ¿sí? Y como consecuencia de eso, a medida que se va reproduciendo el parásito, va a provocar un daño en ese tejido, ¿sí? Por ejemplo, en el corazón. Cuando llega al corazón, produce ese daño y ¿qué hace el corazón? Se repara, ¿sí? Pero lo hace con un tejido que no es contráctil, ¿sí? Por lo tanto, tu corazón va a seguir creciendo, creciendo, creciendo con ese tejido que no es contráctil, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con tu corazón agrandado?
pero con ese tejido que no es contráctil. ¿Qué le pasa a tu corazón? ¿Se va a poder contraer fácilmente? No bombea bien la sangre, No profe. bombea bien la sangre. Entonces ese crecimiento anormal del corazón va a provocar insuficiencias cardíacas que generalmente producen problemas cardíacos y la muerte en las personas que ya de manera tardía fueron diagnosticadas con la enfermedad. ¿Sí? Bien, esta es la fase aguda, cuando circulan por el torrente sanguíneo. ¿Sí? Y generalmente no hay síntomas, por eso es que la persona no desconoce que es portadora del trypanosoma. ¿Sí? Y en algunos casos aparece un signo característico, por ejemplo, la hinchazón en un párpado de un ojo, la fiebre, dolor de cabeza, agotamiento, dolor muscular, dificultad para respirar, ¿sí? Son síntomas que comúnmente no aparecen, ¿sí? Rara vez pueden aparecer. Por eso es que se conoce como silenciosa, porque comúnmente no aparecen síntomas durante esta etapa. Pero en la etapa crónica, cuando ya pasaron varios años y el parásito ya está en tu corazón o en el intestino, se va a producir esos agrandamientos. Y cuando te realizan una placa, pueden ver acá el corazón cómo está aumentado de tamaño. ¿Ven de grande que aumentó? O bien el intestino, cómo está aumentado de tamaño. Y por lo tanto, las pacientes van a sufrir problemas cardíacos o alteraciones digestivas, ¿sí? Y a medida que pasa el año, el corazón, al no bombear bien la sangre, te puede provocar alguna arritmia cardíaca y como consecuencia se puede producir un paro cardíaco y es la forma en que mueren las personas que tienen esta enfermedad. Y bueno, para el tratamiento se utiliza estos fármacos, que es el benidazol y el nifurtimox, que matan al parásito y son 100% eficaces si se administran al comienzo de la infección, ¿sí? Cuando yo le dije, cuando se lo detecta al tiempo al parásito, estos fármacos realizan su efecto. Pero si es demasiado tarde, ya lamentablemente no se puede hacer nada Profe, en cuanto al esto también se da con un laboratorio. también sí se realiza el análisis de sangre y ahí puedes detectar bajo el microscopio al parásito cuando está en la etapa de circulación en el torrente sanguíneo, ¿sí? También se realiza en los laboratorios. También. Bien, nos llegamos a ver la otra parte de los gusanos, ¿sí? Bueno, de todas maneras yo le voy a subir la presentación de la otra parte para que tengan, para cuando quieran leer, para lo que queden regulares y no prueben el parcial y quieran estudiar de ahí, bueno, ahí le voy a dejar la presentación, ¿sí? Nos faltó ver las cariasis, de la teniasis, cisticercosis, ¿sí? Otras enfermedades que son causadas exclusivamente por gusanos, ¿sí? Y también nos faltó ver las garrapatas, los ácaros, ¿sí? Pero bueno, debido al tiempo ya no podemos seguir. Sí, así que bueno. Profe, el tema del Chagas, Sí, mire, mi abuelo falleció con Chagas, ¿no? sí, Entonces mi mamá tenía Chagas, pero ninguno de mis hermanos tenemos Chagas porque mi mamá se supo cuidar o supo prevenir pero cuando vos vas creciendo te hacen los estudios para saber si sos portador. Esa es claro, una manera también de prevención, ¿no, profe? claro. Mucha de la falla se da en eso porque generalmente las personas desconocen o bien cuando van al hospital y lo detectan, generalmente los tratan mal. Sí, es una enfermedad que siempre lo asociaron a la pobreza, a las zonas rurales. Y ustedes saben cómo es la gente de campo. Generalmente no logra expresarse bien y generalmente cuando acudan a los hospitales, generalmente siempre reciben un maltrato, ¿sí? Y no le explican bien, ¿sí? Inclusivemente hay casos de que fueron personas a hacerse chequeos y resultaron que eran portadoras y
Y los doctores le decían inmediatamente que se iban a morir porque tenían el tripanosoma. O sea, así de seco le daban el diagnóstico sin explicarle que hay fármacos, que se puede realizar un tratamiento. Entonces, es un tema que uno tiene que ponerse a pensar, ¿sí? Y eso se basa mucho en lo que es la educación, la buena información, el acceso a la salud, que sea de forma equitativa para todos, ¿sí? Y así, sí, son las únicas formas en que se puede combatir a esas enfermedades, previniendo, dando información, dando charlas, ¿sí? Es un papel que ustedes tienen que cumplir también a la hora de, no solamente de cuidar pacientes, sino a la hora de prevenir, de dar información acerca de las enfermedades, ¿sí? Y el trato sobre todo. Otra cosa que yo veía del Chaga, Sí, que muchas personas se asustan porque hay otros insectos que son similares, y una para poder, y hay que saber identificarlo al insecto, y sí, por ahí si te picó algo, como dicen, tenés que capturarlo o tratar de llevarlo para que el agente de salud o en el centro de salud puedan saber qué es lo que te picó, qué es lo que con lo que vos tuviste contacto, se vendría a decir. Y claro, bueno, el tema de la vinchuca es poco conocida, ¿no? Y eso que yo sí lo conozco por el hecho de que mi familia viene con eso, sí, con ese tema, pero veo, el otro día pregunté al curso si alguien sabía de lo que es el Chagas, y no sabía, muchos que dijeron no, y claro, como usted dice, no le prestan mucho, y no le dan interés a esa enfermedad. claro. Y eso es el error que uno está cometiendo, porque si vos querés combatir la enfermedad, no la vas a poder combatir si no utilizar las herramientas de prevención, de informar a la gente, ¿sí? Entonces es una enfermedad que está desatendida actualmente, ¿sí? Y cada año se detectan nuevos casos de personas que son portadoras de Chagas y no lo saben. Entonces ahí está, digamos, donde hay que poner todo el esfuerzo para combatir esta enfermedad, ¿sí? Son bastantes enfermedades parasitarias. Estas son las más importantes que o se hice un resumen para que, y sobre todo de enfermedades que afectan o son más frecuentes o que van a encontrar cuando estén trabajando. Cuando estén trabajando seguramente van a tener pacientes con parasitosis, ¿sí? Pero bueno, ya tienen alguna noción acerca de los parásitos. Y la otra parte la estaré subiendo para que lo puedan leer, ¿sí? Así que bueno, hasta acá llegamos, la última clase. Espero que le vaya bien en el parcial la próxima semana. Así que se dieron cuenta que pasó demasiado rápido. ¿Qué modalidad va a ser el parcial? El martes, ¿A qué hora? ¿A la misma hora de las a la misma clases? hora, ¿Usted nos va a a la misma avisar? hora, a la misma hora, a las 10. ¿Va a ser así como dijo de 1 hora y media? Sí, 1 hora y media nada más. Sí, Profe, virtual. ¿usted pasa el link, todo? Sí. Antes de las 10 va a pasar que no. Sí, obviamente. No lo voy a mandar así, ¿Entraríamos todos de una sola vez o por grupo? no por grupo, 1 hora y media cada grupo. Bueno, Así vamos. profe. Así que bueno, Gracias. espero que le vaya bien. Sí, Profe, Hágalo fácil, que no nos confundamos en las preguntas. o sea que las preguntas la van a responder en grupo, profe, ¿no es personal? Por grupo 1 y 2 se refería. no, se conecta primero el Bueno, grupo bueno. 1 y individualmente realizan cada uno. Claro, claro, Ya, claro. profe, Ahora entiendo. nos conectamos y usted ahí nos pasa el link recién para hacer como hizo el último parcialito. Claro, pero esta vez con tiempo. Una vez que termina el tiempo, cierro el cuestionario. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo nos va a dar, profe? 15 minutos por cada cuestionario. 15 minutos. ¿Minutos, profe? Sí, porque son preguntas fáciles. 20. Para usted es fácil, profe. Así que bueno, estudien para la próxima clase. Bien, ya está en el Bueno, otro grupo. Así que bueno, Chao, profe. gracias, chao. Profe, ¿y cuántas preguntas son en el parcial? chao, hasta luego. Ahí está el ¿Cuántos otro grupo. cuestionarios van a hacer, profe? Ya van a saber el martes.
No nos haga asustar, No sea por malo, favor. profe. Chao, profe. Chao, hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Nos vemos, profe. Háganlo fácil las preguntas, por favor. Sí, es tan fácil. Por eso tienen 15 minutos, no. Ay, pero usted porque sabe mucho. Está muy fácil. En 2 minutos lo pueden hacer. Buen día, profe. Ay, ¿Qué va a tomar, profe? Recién me aceptó. Profe, Bien, cuando buen día. empezó la clase me olvidé de poner la asistencia. ¿La pongo ahora o no importa? Buen día, profe. No te olvides de poner buen día a los que recién se conectan, vayan colocando sus datos para la asistencia. Listo, profe, hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta eso voy a buscar el cargador antes que se apague la compu.